Bueno, ahí seguimos grabando. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué es una disolución patrón? A ver, en la sala número 3, ¿qué pudieron ver de esto? ¿Qué es una disolución patrón? A ver, ¿quiénes eran parte de la sala 3? Sería como una solución que se utiliza como patrón de o sea, como referencia al momento de hacer la volumetría. Digamos como que está un poco ligerita esa respuesta. A ver, la sala 4, ¿qué pueden decir? Muñoz Gabriela, profe. Sí, Que el Gabriela. patrón primario tiene una elevada pureza, que es estable, que no se descompone, que tiene ausencia de agua, que tiene un peso equivalente. Eso tendría que tener una disolución primaria. Espérate que acá está preguntando ¿qué es una disolución patrón? Se trata de la disolución en la cual le conocemos la concentración y es la que usamos en pequeñas alícuotas para medir la concentración, o sea, para medir los cambios en la solución problema. O sea, la clave es que es una solución en la cual conocemos la concentración. Exacto. Eso, hasta ahí vamos. Que la disolución patrón es una solución donde nosotros conocemos la concentración de esa sustancia, digamos. Eso es conocido. Entonces, puede ser primario o secundario. Exacto, que después vienen las otras preguntas, por eso no lo vamos a ir contestándolas, están más abajo esas preguntas. La que sigue dice, ¿qué calidad de reactivos usamos en el laboratorio de análisis? O sea, nosotros, para una determinación analítica, ¿qué calidad de reactivos utilizamos? ¿Lo pudieron encontrar a eso? A ver la sala 5. Profe, recuerde que había dicho que las salas pares respondían las pares y las impares Cierto, las perdón, impares. sí, está bien. Entonces, perdón. Las salas, la pregunta esta es, ¿qué calidad de reactivos usamos en el laboratorio? Entonces debería ser la 6. Gracias, el que me está ayudando. Son muchas cosas. Sala 6. ¿Alguien de la sala 6? ¿No hay nadie de la sala 6? Sí, profe, yo ahí como que tengo una duda. Es que, bueno, justamente por eso es que queremos que intercambiar las opiniones. Dale, decí que trabajaron ustedes en el grupo. Yo encontré en una de las filminas que dice calidad de los reactivos de laboratorio, calidad comercial, químicamente puro, reactivo analítico y calidad patrón primario. Sí. No sé si será eso, dice purificado por métodos simples. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué calidad de reactivos usamos en el laboratorio? En el laboratorio de análisis químico, ¿no? Primario. O sea, nosotros acá a ver, la sala 8, ¿qué contestó en esa pregunta? Tratemos de que sea colaborativo, que sean ustedes los que hablen. Profe, nosotros Sí. somos de la 2. Sí. Y lo que hemos estado charlando, como no lo veíamos en el libro, es que generalmente uno usa la calidad comercial. Por ejemplo, el ácido sulfúrico creo que se conseguía el 98%, entonces vas a trabajar con esa calidad, de esa concentración, o sea, la que podés comprar. O haces algún método para purificarla que no te lleve tanto tiempo. Bien, a ver qué opina el resto.
Para mí, profe, en un laboratorio se compra generalmente los patrones primarios, que son los más puros, y después se van haciendo patrones secundarios para los distintos análisis, y más sobre todo cuando se tienen que hacer muchos análisis sobre una misma muestra. Bien. Por el costo o sea, es mucho costo por ahí usar patrón puro como el patrón primario. Aparte, cuando el patrón es primario y está muy concentrado, el cambio por ahí no se llega a apreciar tanto como con un patrón secundario a menor concentración. Bueno, pero eso lo podés manejar con la dilución, o sea que por ahí no va. No sé qué opina el resto, si alguien más, si no, les comento yo. Si Está alguien más. relacionado, profe, con la calidad de ProAnálisis, que es una concentración totalmente conocida. Nosotros, digamos, hay un poco y un poco de todo lo que se estuvo diciendo. Nosotros en el laboratorio para análisis, nosotros recuerden que nuestro objetivo en química analítica es hacer análisis cuantitativos. O sea que nuestro objetivo es resolver cuál es la concentración de una determinada especie que puede estar en solución o no. Entonces, lo que vamos a utilizar para hacer nuestras determinaciones son, en la medida de lo posible, sustancias que sean puras, de elevada pureza. Entonces vamos a utilizar patrones primarios o reactivos analíticos proanálisis, digamos, lo que está en la fírmina como reactivo analítico. ¿Eso por qué? Porque son las sustancias que tienen mayor pureza. Los reactivos de calidad comercial, a menos que no nos quede otra, vamos a tratar de no utilizarlo, porque al tener baja pureza, tienen justamente las impurezas que pueden generar interferencias o generar reacciones no deseadas dentro de la reacción principal que yo quiero estudiar. Entonces nosotros en el laboratorio, para contestar esta pregunta, ¿qué calidad de reactivos usamos en el laboratorio? Y vamos a utilizar calidad patrón primario o reactivos analíticos. ¿Por qué digo analítico? Porque la calidad patrón primario son sustancias que tienen elevada pureza. ¿Y cómo piensan ustedes que puede llegar a ser el precio de esos reactivos? Muy elevado, seguramente. Son altos. Entonces, primero que no todos los reactivos los encontramos en calidad patrón primario. Primero. Segundo, tienen un costo muy elevado. Entonces, vamos a utilizar, si no podemos acceder a calidad patrón primario, vamos a utilizar reactivos de calidad analítica, que para los fines nuestros son apropiados, digamos. La calidad comercial lo podemos utilizar, por ejemplo, para neutralizar los residuos que nos quedan digamos, ya hemos visto en la unidad número 1, que cuando hacemos una reacción, un tratamiento, aplicamos un método, todos los desechos que provengan de ese procedimiento que estamos aplicando, no los podemos tirar, tenemos que neutralizarlo. Entonces, para esas actividades vamos a utilizar calidad comercial. Ahora el ejemplo que puso una de sus compañeras del ácido sulfúrico, y bueno, el ácido sulfúrico, como lo encontramos en calidad 98%, lo utilizamos, ese 98% no se considera comercial, sino que ya es un reactivo analítico, porque tiene una determinada pureza. Los reactivos comerciales son los que tienen menor concentración de reactivos, o sea, más impuros. Profe, Bueno. ¿los purificados por métodos simples? Los purificados por métodos simples serían los químicamente puros. Esos se utilizan, por ejemplo, si nosotros estamos ensayando alguna experiencia para uso, por ejemplo, en el caso de los prácticos de laboratorio, que queremos hacer alguna experiencia, una experiencia cualitativa, usamos reactivos químicamente puros. No se utilizan para determinaciones analíticas, se utilizan más para educación. Buenísimo, gracias. Bien.
Entonces, ya vimos qué calidad reactiva usamos en el laboratorio, qué diferencia existe entre un patrón primario y un patrón secundario. Un poco ya lo estuvimos contestando. A ver, la sala 7, ¿qué encontraron, qué diferencia encontraron entre patrón primario y secundario? Hola, profe. ¿Qué tal? La sala es, el patrón primario es de alguna forma más confiable que un patrón secundario. ¿Cuál el es la patrón primario, diferencia? Sí. Generalmente el patrón primario es el que compramos y es el que es más puro. El que podemos confiar, por así decir, que la concentración que tenemos es la que dice en el rótulo. Entonces, que el patrón secundario puede ser un patrón que ha estado mucho tiempo en el laboratorio, que se puede haber evaporado, contaminado o algo, o puede ser también una sustancia, una solución que hemos formado a partir de un patrón primario y que puede tener a su vez un error humano por disolución o algún factor que haga que la medición no sea tan confiable como con un patrón primario. Ahí tenés un error, ahí el grupo está teniendo un error de concepto en cuanto a que ha habido un error. La diferencia entre patrón primario y secundario no es porque tenga, por ejemplo, un error o que se contaminó o esa misma muestra se evaporó, no. No viene por ahí la diferencia entre patrón primario y secundario. Eso estaría mal, esa respuesta. Ahí está mezclando con error y no está claro. A ver en la sala, a ver, vamos a ver si te ayuda alguien de las otras salas. Tiene que ser una impar. La sala 9, ¿qué diferencia encontraron entre primario y secundario? Hola, profe. Nosotros lo único que leímos fue como que el primario tenía, o sea, ambos patrones servían de referencia, solamente que el primario era de alta pureza y el secundario nosotros como que le definíamos, sí, le definíamos la pureza al... Bien, por ahí va mejor. A ver, la sala 11, ¿tiene algo para agregar? Hola, profe. No, sí, nosotros también era eso, digamos, que el patrón primario tenía era más puro, digamos, y que el patrón secundario tenía capaz una menor pureza que se debía establecer por medio de análisis. Claro, o sea, el patrón... Sí. Perdón, le iba a preguntar, ¿puede ser que para conocer la concentración exacta del patrón secundario se use un patrón primario? Exacto, o sea, el patrón primario es un patrón que nosotros tenemos certeza de su concentración, mientras que el patrón secundario es un reactivo que es de menor pureza y que yo determino su concentración valorándolo con un patrón primario. Por ejemplo, el ácido clorhídrico o el hidróxido de sodio no son patrones primarios, pero son unas sustancias que las vamos a utilizar muchísimo cuando veamos valoración por neutralización. Y sin embargo, su concentración, tanto del ácido clorhídrico como del hidróxido de sodio, la realizamos, o sea, determinamos su concentración a través de una reacción de neutralización con un patrón primario. Como son los ejercicios que estuvimos viendo recién en la clase de consulta, el biftalato, ¿vieron? Para el hidróxido de sodio, que es los ejercicios típicos, esto de calcular molaridad. Bueno, aquí el hidróxido de sodio o el ácido clorhídrico en sí mismos no son sustancias puras, entonces no las clasificamos como patrones primarios, las clasificamos como patrones secundarios porque su concentración la medimos a partir de una reacción con un patrón primario. ¿Queda clara la respuesta? No tiene que ver con un error humano. Eso por eso por ahí no me gusta grabar para que no quede, que se tomen conceptos que no están bien. O sea, que sea secundario no tiene que ver que la muestra esté contaminada. O sea, es la calidad de cómo lo conseguimos en la droguería, ¿no? ¿Queda claro? Sí, profe, queda claro. Bien, vamos a qué diferencia hay entre punto final y punto de equivalencia. A ver, ¿qué diferencia hay entre punto de equivalencia y punto final? A ver la sala 10 y 11. Hola, profe. Soy de la sala 10. Bien.
Nosotros estuvimos hablando con los chicos que el punto de equivalencia es el punto en el que reaccionan cantidades equivalentes de la sustancia que se va a valorar y del reactivo valorante. Ajá. ¿Ese es un punto teórico o es un punto que yo lo pueda determinar experimentalmente? Pregunto en general, ¿no? Es un punto teórico, donde reaccionan equivalente a equivalente. Muy bien. ¿Y el punto final, la sala 11? El punto final sería el punto donde se observa algún cambio físico. Ajá. Entonces, por eso yo voy a necesitar en estas determinaciones el uso de un indicador. El indicador, como el nombre lo dice, me va a indicar un cambio físico que yo voy a observar, por ejemplo, un cambio de color, donde me dice que ya la reacción que estoy estudiando se completó. Esa reacción puede ser una reacción de neutralización, puede ser una oxidorreducción, puede ser una formación de complejos, puede ser una precipitación, como es lo que vamos a ver en esta unidad. Entonces, el punto final, yo necesito algo, un indicador que me indique que la reacción se completó. ¿Estamos? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. O sea que se tendría que manifestar un cambio, digamos, ¿no? Sí, se tiene que manifestar un cambio, claro. que eso, donde se aparezca el cambio es el punto final. Si vos Bien. elegís mal el indicador, vas a tener un punto final muy pasado o muy adelantado del punto de equivalencia. El punto de equivalencia es teórico y el punto final, la detección del punto final es experimental. Bien. Bueno, esta pregunta de qué estamos medio pasados en el tiempo, qué es un estándar primario, qué es un estándar secundario, o qué es un patrón primario, qué características tenía que tener. A ver las salas, estamos en la 12 y la 13, si pueden contestar, por favor. Hola, profe. Sí. ¿Cómo le va, profe? El estándar primario, digamos, ¿no es lo mismo que la disolución primaria? Sí, hasta ahora estábamos hablando de su primario, digamos, de concentración conocida. Claro, es, digamos, la solución, el estándar. A ver, ¿cómo había puesto la otra pregunta? Profe, disculpe, me parece que el estándar primario y el patrón primario son lo mismo. Claro. No la solución sí, estándar. Sí. ¿La disolución también? Lo que pasa es que la disolución... El estándar primario, del cual se hace la solución, digamos. La disolución del estándar primario, porque a ver cómo había puesto disolución patrón. Bueno, ahora estamos hablando de un estándar primario, que sería la sustancia. Bien, esa es ¿Bien? lo que yo quería preguntar. Esa es la diferencia, digamos. Claro. El estándar es la solución, ya sea sólido o líquido, es la solución, digamos, es el material del cual se hace la disolución primaria. Sí, el estándar primario y el estándar secundario, Bien. Que tiene que ver con la pureza. Claro. Bien, entonces, bueno, porque ¿qué diferencia existe entre un patrón primario y un patrón secundario? Es un poco lo mismo que ya estuvimos viendo. ¿Sí? Ahí me reiteré, digamos, en la pregunta. Veamos qué requisitos tiene que tener un patrón primario y por qué. Porque ahí viene en la 10 y la 11, qué requisitos tiene el patrón primario y la solución patrón. Bien, por ejemplo, un patrón primario tiene que ser, por supuesto, de composición conocida. O sea, tenemos que saber cuáles son los elementos que lo componen, porque es lo que nos va a servir para saber la estequiometría. Sí, tiene que tener alta pureza. Lo dijo una de las compañeras al principio de la reunión. Pureza, sí. Debe ser estable sí. a temperatura ambiente. Tiene que ser posible su secada de estufa sin descomponerse, digamos. Sí. No debe absorber ningún tipo de gases.
y debe reaccionar de manera rápida y geométrica con el circulante. Bien. Y debe ser de peso equivalente grande, elevado. ¿Por qué tiene que ser, ahí les pregunto a todos, ¿por qué tiene que tener peso equivalente elevado o peso molecular alto? Para reducir el error de la pesada. Claro, eso sería, ¿se acuerdan que el error absoluto en la pesada es constante? Mientras mayor es el peso molecular de la sustancia que pesa, menor el error relativo ahí. Entonces, por eso se busca que los patrones tengan peso molecular elevado. Profe, una cosa, yo soy del grupo 13, que además los patrones primarios tienen que tener relativo bajo costo para que sean un poco más Aparte, cómodos no de es un utilizar, más síntoma de fácil. COVID. ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono? ¿Lo puede cerrar? Bueno. Como recién empezás con los síntomas, tenemos que esperar y que el miércoles tenés que ir y se tiene que sobar. El miércoles va, el 6 sobre el positivo,